Hola, hola. Aló, 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 aló.
Oye, pues papito, que estoy tratando de entrar a una clase. ¿De hebreo? No, de hebreo no. Hola, Hola, hermano Daniel. ¿cómo está usted? Con jaqueca, ¿Escondida? con ¿Cómo jaqueca, está pero esa- bien. La... Es- ¿Sí? ¿También? Sí, estamos bien, pero estoy con jaqueca, le decía. Ah, ya. Sí, me Yo duele un también poco ando la... con jaqueca, ando con dolor de cabeza. Estoy más colorado hoy día. Ah, ¿verdad? Tienes razón. Sí. Pero ¿Y bien, Alejandra? gracias. Esperemos un poquito, hermano Daniel. Ya. Las demás personas estaban casi todos ocupados y me llamaron, no, no voy a poder, no voy a poder. Ah, ¿qué? 40 y tanto. Ahora sale 39, más 76, 115. Qué raro, no, esta cuestión viene desfasada. ¿Cómo está el pastor? Ahí está bien, gracias al Señor, con los niños en este minuto. Controlándolo. No, las tareas que... Ese es difícil tarea. Yo Uy, tengo aquí, no vinieron a dejar ni el día porque mi hija tenía que trabajar. Po. ya. Y ella es una sola, no, imagínate. No, 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 revoluciona todo. aquí las tareas son las que nos complican un poco. Ya. Así es que yo, como me dolía la cabeza, le dije, papito, encárgate tú, porque yo siempre soy la que estoy ahí con las tareas, pero Ahora no le sé toca a qué él, pues. pasa. Ahora le toca a él. Pero está llorando, Oh, Joselía se escapa. qué Así difícil, ¿eh? que, sí, pero son tan lindos, son niñitos. Sí, no, los niños son verdaderas joyas. Son, son la lija que tenemos para que nos vayan sacando las perezas que todavía nos quedan. O sea, Y después terminan los nietos al final. ¿Cómo está, Ahí hermano está. Daniel? ¿Cómo está usted? Yo, gracias a Dios, estoy bien. Hasta Qué aquí bueno, nos ha ayudado Jehová. qué Y me bueno. duele un poco la cabeza, pero parece que es porque no he tomado mate. Ah, ya. Mira, Son como gajes del oficio, ¿no? yo todavía no empiezo sobre el desafío, pero ya lo voy a comenzar. Ah, sí, pues sí, lo leyó, ¿no? Sí, pues. Sí, 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 sí. Así que Bueno, no hay que estoy bien. empezarlo, ¿no? Sí, es un desafío, son 25 días. ¿Qué son 25 días? Nada, pues. Lo más, lo más complicado son las 25 flexiones, Eso es. Eso es lo otro, sí. pero después ya que uno se acostumbra, lo puede hacer muy bien. Claro, sí. Si Sí, uno sí, tiene que poderse su cuerpo, claro. y usted que demás lo va a poder lograr. Pero hay que Sí, ponerse en la brecha, ¿no? y hacer una harta disciplina nomás. Sí, sí. ¿En qué capítulo van, hermano? ¿la llave del auto la Ingrid? Sí, hermano Daniel, ¿en qué capítulo van de Efesios? Estamos recién empezando el capítulo. Ah, ya. Estamos recién, sí. Empezamos la semana pasada, hicimos una pequeña introducción y hoy ya estamos en el capítulo 1, ¿no? Los primeros versículos. Mm, Yo le mandé un resumen también del libro de Efesios. ya. ¿Dónde lo envió ¿Cómo le al sacó el Facebook? freno de mano? Vamos a ver el cambio.
No, si no estaba con Carla. Hermano Daniel, ¿dónde lo ¿Ya? envió? ¿Dónde envió el resumen? ¿Te lo envié a su WhatsApp? Po? Ya, O al WhatsApp de la hermana, parece. ya. De todas maneras, le vamos a poner poca atención casi a eso, pero es para tener una Una idea. plantilla de todo lo que es el libro de Efesios, más que nada la ciudad de Efesios, quiénes eran los Efesios, Mejor cultural. ¿Pero hay que esperar? Sí, 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 sí. Aquí pasó una por decir a los chicos. Bueno, ha sido. Ya voy a Voy a ir con mi esposa entonces, que va a ser parte aquí del estudio. ¿Ya? Que esté bien, hermano Daniel, cuídese mucho. Igual, pues, mi estimado, que disfruten los niños. Muy bien, vamos a tener un momento de oración, vamos a dar gracias por nuestra hermana Natalia, que ya está mejor, ya tuvo su última quimio, y vamos a agradecerle al Señor por ello, por nuestra hermana Natalia, y también por que Él nos da la fuerza para poder estar en pie todavía, a pesar de todas las circunstancias que nos toca vivir bajo este problema del del coronavirus, no de la corona, del coronavirus. Y que el Señor nos guíe en todo esto, ¿ya? Vamos a estar dándole gracias al Señor y vamos a orar también por nuestras hermanas que hoy día no pudieron porque no estaban en sus casas, andan desordenados hoy día, salieron de la casa y una fue para el campo, así que difícil dijo que iban a tratar de conectarse si es que llegaban a tiempo. Esperamos que se conecten más adelante, pero de todas maneras vamos a orar por ellas. Alejandra, ¿tú puedes guiarnos en ese momento de oración, por favor? Ya. Señor, te damos gracias por este día que tú nos permites tener. Gracias por todas las bendiciones que tú das cada día en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos provees de mucho más de lo que necesitamos, Señor. Gracias porque tú vas delante de nosotros, guiando nuestros pasos. Ayúdanos a tener un corazón siempre agradecido por todas las bondades que tú das cada día a tus hijos, Señor. Gracias porque nos permites poder estar en esta instancia de poder aprender de tu palabra. Ayúdanos a preparar nuestro corazón para estar atentos, Señor, y no tan solo ser oidores, sino que también poder practicarla, Señor, y ser testimonio en la vida de las personas que no te conocen, Señor. Te ruego por todas las peticiones que se presentaron, Señor, las gratitudes también por la hermana Natalia, Señor, que tú has estado con ella en todo este proceso tan difícil que le ha tocado vivir, de su quimioterapia, Señor. Bendice su vida, fortalécele, Señor, también en todo momento. Y así también te ruego por los hermanos que se van a agregar a este curso, Señor, para que podamos aprender más de ti. En Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, es un periodo bien difícil, un horario difícil, pero vamos a ir tratando de concentrarnos en lo que nos compete en esta hora. Vamos a leer el capítulo 1 entonces del libro de Efesios. Un versículo, unos 5 versículos cada uno. Alejandra puede leer 5 o lee los 6 primero, por favor, ¿ya? Ya. Y de ahí nuestra hermana va a leer los otros 6, ¿ya? Hasta el 12. Hasta el 12, ya. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de No, no, pecados a ver, según la... la ¿Hasta el 6 me hermana, dijo? sí, Hasta ahora, el 6 Ya. Ya, ahora sí. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, tenemos un capítulo por excelencia aquí. Hay tres como la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo y la obra de Dios en favor del ser humano. Tenemos la Trinidad trabajando de una forma muy, muy especial a favor de bendecir a cada uno de nosotros. No sé si ustedes pueden ver ahí esta Trinidad trabajando en una forma especial. En el capítulo 1, de los versículos 1 al 6, vemos la obra de Dios, como lo presenta en el capítulo, en el versículo 3, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos bendijo con toda bendición, no es con media bendición, sino con toda la bendición en los lugares celestiales. Luego tenemos del versículo 6 hasta el versículo 12 la obra de Cristo como redentor, como el redentor. El versículo 13 hasta el versículo
14 tenemos la obra de el Espíritu Santo a favor nuestro. Y los versículos 15 hasta el final hay una oración de Pablo para que nosotros podamos tomar toda esa bendición y poder retribuir, o sea, poder no solamente retribuir, sino que podamos apropiárnosla y podamos realmente llevarla al terreno práctico. Es la oración del apóstol Pablo, como dice, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que en alguna medida entendáis lo que realmente somos en Cristo. Pero aquí, si ustedes ven las divisiones, el versículo 6 es como el resultado de todo, ¿no? De toda la obra de Dios, que dice el versículo 6, para la alabanza de su gracia, para la alabanza de su gracia. En el versículo 13, perdón, el versículo 12, también para la alabanza de su gracia, Gloria. para la alabanza de él. Y el versículo 14, Y exhalar de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. entonces podemos resumirlo en alguna manera. La obra la obra del Espíritu Santo como resultado final de todo lo que Él está haciendo en nuestra vida es para la alabanza de su gracia. La obra de Cristo para la alabanza de su gracia. Y la obra de Dios para la alabanza de su gracia. O sea, en resumen, nosotros realmente tenemos que cumplir ese propósito, el propósito de la Trinidad en favor nuestro. O sea, ellos obraron a nuestro favor, pero todo para la alabanza de su gracia. O sea, en nuestros labios no debe faltar nunca la gratitud, la alabanza de Dios. Y es como lo expresa en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esta doctrina de la elección es una de las doctrinas más complicadas, más difíciles, y yo creo que es una de las doctrinas fundamentales para poder disfrutar también la vida plena en Cristo. Yo les preguntaba la semana pasada, ¿cuándo nos escogió el Señor? ¿En qué pensaba el Señor antes de la creación del mundo? Y la respuesta era de que Él pensaba en usted, pensaba en mí, pensaba en cada uno de nosotros, porque dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Esto realmente es algo muy glorioso cuando lo entendemos un poquito, siquiera que lo podamos captar, de saber que estamos en la mente de Dios antes de que toda la naturaleza fuera creada, los cielos y todo lo que ven nuestros ojos, usted y yo ya estamos en la mente de Dios. Y para esto, eso debería llevarnos a nosotros a tener un concepto bien equilibrado de lo que nosotros somos realmente. Ninguno, dice el capítulo 12 del libro de Romanos, el versículo 3, dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, con equilibrio, y que puede existir que en nosotros haya siempre como un menosprecio hacia nosotros mismos, tengamos una baja autoestima de nosotros, pero si sabemos que el Rey del universo, el creador del cielo y el creador de la tierra, el que creó los mares, los peces, las aves y todo lo que camina sobre la tierra, todo, él, antes de todo eso, él estaba pensando en usted.
y la estaba escogiendo, imagínense, nos escogió antes de la fundación del mundo. Esta es la maravillosa doctrina de la elección, una doctrina que no podemos explicar por completo, pero que la podemos disfrutar a plenitud. No sé si usted disfruta esto o no lo disfruta, pero cuando yo pienso en esto, en las noches sobre todo, cuando me voy a acostar y pienso en esta maravillosa doctrina, que alguien se haya preocupado de mí antes que siquiera hubiera creado todo lo que hay en este planeta, antes de que este planeta existiera, ya nosotros estábamos en su mente. O sea, no lo entiendo a cabalidad. ¿Usted lo entiende a cabalidad? No lo entendemos, ¿verdad? Pero podemos disfrutarlo. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos por fe, vivimos por fe, nos movemos por fe. Y eso no requiere que lo entendamos todo, que lo sepamos todo. Nosotros avanzamos en nuestra vida cristiana y disfrutamos nuestra vida cristiana, aun cuando no lo entendemos todo. Y lo aceptamos como que es un regalo de Dios. No trate de descartar con explicaciones el misterio de la gracia, porque la realidad, Dios no nos escogió por nosotros mismos. Dios no nos escogió por nosotros mismos, no nos escogió por lo que nosotros somos. Nos escogió en Cristo, por gracia. Nótese esto, por gracia. No por lo que somos, porque si usted cree que nos escogió por lo que nosotros somos, creo que la realidad no calificaríamos para esta elección, según lo que Pablo escribe allí en el libro de Primera de Corintios 9, 26 al 29. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Y Segunda de Timoteo 2, 13 al 14. Y Juan 6, 37. Vamos a leer estos versículos. A ver. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. ¿Sí? ¿Puede leerlo? ¿Mana Loreto? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Usted califica para eso? ¿Calificamos para eso, no? Lo que Pablo está diciendo, ¿a quién escogió el Señor? Por una parte, Pablo nos dice, claro, nos escogió antes de la fundación del mundo, antes que todo esto fuera creado, pero ¿por qué nos escogió? ¿Teníamos algún don especial? ¿Teníamos alguna característica especial por qué Él nos escogió? Dice que no, lo necio, El mundo. lo vil, lo que no era, eso fue lo que escogió Él para avergonzar a los sabios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, nadie puede siquiera imaginarse esto. Yo miro, hay algo que me ha impactado mucho este último tiempo, y ha sido el delincuente que estaba crucificado juntamente con Cristo. Si ustedes miran a este hombre, estaba crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué características tenía él como para ser escogido?
No tenía ninguna característica, pero estaba dentro de lo que dijo Pablo, ¿no? Estaba dentro de lo que dijo Pablo. Ahora, piensen ustedes, mire, este varón pasó toda su vida delinquiendo, robando, y en su vida prácticamente fue a tal grado de delincuencia que al final terminó colgado en la cruz. Terminó colgado en la cruz. Pero en la cruz, él reconoció a Cristo en su cuádruple exaltación. En la cruz. ¿Cómo ocurrió esto? Mira, él le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa fue la frase. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero en esa frase implicaba todo lo que es la cuádruple exaltación de Cristo, porque si él está diciendo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino, él está pensando en que el que está a su lado es un rey que va a morir, porque desde la cruz solamente le esperaba, todo el que era crucificado le esperaba la tumba, nada más que eso. Pero este varón le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él está admitiendo de que Cristo va a morir, pero también va a resucitar, que va a ser levantado al cielo, que va a ser coronado en el cielo, porque dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres un rey, tienes un reino. Está siendo coronado. Y admite que él también va a volver a la tierra. O sea, él tenía muy claro, tenía una visión tan clara que dejó a todos los religiosos de aquel entonces, a todos los religiosos, los dejó por el suelo. Porque Caifás, Anás y todos aquellos eruditos de la ley prácticamente no tuvieron esa capacidad de entender de que Cristo iba a resucitar. Y aún sus propios discípulos no creyeron. Sus propios discípulos se escondieron. Uno le negó, el otro lo traicionó y los demás se escondieron porque no creyeron. A pesar de que estuvieron 3 años y medio con Jesús, recibiendo toda la enseñanza de la propia boca del Maestro, todos esos años, todo ese tiempo, estuvieron con Jesús, pero no tuvieron la capacidad de entender con claridad que Cristo, el que estaba frente de ellos, haciendo milagros, haciendo portentos, resucitando muertos, sanando paralíticos, limpiando leprosos, abriendo los ojos de los ciegos, sanando a los sordos, soltando la lengua de los mudos. Aun cuando ellos vieron todo esto, no creían que Cristo iba a resucitar. Pero el hombre que estaba al lado, que pasó toda su vida delinquiendo, le dice en el último momento, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso ilustra de una forma muy, muy elocuente lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 1, versículos 26 y 29. Que dejó a todo aquel grupo religioso que ostentaban tener el conocimiento de todas las leyes, de todo el Antiguo Testamento, y sin embargo no pudieron entender que el que estaba frente a ellos era rey. Este delincuente en la última hora lo casca todo.
lo entiende todo. ¿Por qué? Porque Él tomó una decisión en la cruz, porque fue escogido cuando ya estaba allí. No, Él fue escogido antes de la fundación del mundo, güey. Antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando miramos a este hombre ahí, colgado en la cruz, y diciéndole a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús diciéndole, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, nos deja todo sin derecho a bataleo. No podemos reclamar nada, es que yo hago esto otro, por eso puedo lograr y obtener muchas cosas, pero la realidad es que todo es por gracia. Pero eso no implica que yo tengo que darme abrazos cruzados, total, ya fui escogido antes de la fundación del mundo. No, 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 no. No quiero que se malinterprete esto, porque vamos a ir viéndolo a la luz de la Escritura, que no es tan así. Lo que este ladrón no logró aquí en la tierra fue disfrutar lo que tenía. Él nunca disfrutó esta bendición de haber sido escogido antes de la fundación del mundo. Él no lo disfrutó y no logró tampoco cumplir el propósito en esta tierra de lo que Dios tenía para él. Entonces hay una cantidad de cosas que obviamente en algún momento podemos estudiar, pero aquí yo quería ilustrar esta verdad, porque nosotros no logramos entender de que no vamos a disfrutar la vida cristiana a plenitud. Pero mira lo que dice el texto de Timoteo. Segundo de Timoteo 2:13 al 14. 2:13 al 14. Y Juan 6:37. Ya, segunda de Timoteo 2:13 al 14 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Amén. Y Juan 6:37. ¿Sí? 6:37. Todo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Amén. Entonces, viéndolo de este punto de vista, mira. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Sabía que usted es un regalo de Dios para Jesucristo? Si lo miramos desde ese punto de vista, Jesucristo está diciendo, todo lo que el Padre me da, usted y yo somos un regalo de Dios para Jesucristo. Y el que a mí viene, dice Cristo, yo no lo voy a echar fuera. Ahí tenemos a Josías también, ¿no? Que también es escogido. O sea, antes de que todo lo que haya sido creado en nuestro mundo, ya estos jovencitos estaban en el corazón de Dios, en la mente de Dios, como la mamá, el papá y todos nosotros. La elección se refiere a personas, la predestinación a los propósitos para esas personas.
¿Cuál es el propósito? Según nos predestinó a nosotros también. Porque el texto nos va hablando acerca del tema, ¿no? Pablo, en el versículo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Predestinado. ¿Para qué nos predestinó Él? Hay un propósito. Nos escogió, en primer lugar, según el versículo 3, nos escogió, nos eligió con un propósito. Y si usted lo ve ahí en Romanos capítulo 8, 28, es el capítulo que siempre usamos para ayudar a las personas que están pasando problemas, ¿no? Más a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la elección se refiere a la persona, pero el propósito para esa persona, Dios nos elige para ser santos, nos predestina para ciertos propósitos que nuestra vida deben ocurrir. O sea, como dice el versículo 28 y 29 de Romanos, ¿cuál es el propósito? Según nos escogió, nos conoció, nos predestinó, ¿para qué? Para ser hecho a la imagen, para ser hecho a la imagen de su Hijo. O sea, el propósito de la elección, el propósito de la predestinación es llegar a ser semejante a Cristo, como lo menciona también, lo vimos un poquito ayer en el libro de Filipenses, ¿no? Y el libro de Juan, casi el mismo pensamiento que Pablo está enfilando, de que nosotros lleguemos cada día a ser semejantes a Cristo, semejantes a Cristo. Ese es el real propósito de la elección o de la predestinación. Nos predestina a que ciertos propósitos en nuestras vidas ocurran. Y ese propósito que debe ocurrir en nosotros es cada día ser semejante a Cristo, semejante a Cristo. Nos adoptó, la adopción también, ¿no? En el Nuevo Testamento se refiere al acto oficial de un padre que otorga el estatus adulto al hijo menor de edad. Lo repito, la adopción en el Nuevo Testamento se refiere al acto oficial de un padre que otorga el estatus de adulto al hijo menor de edad. No es recibir a un extraño, es colocar a un miembro de la familia en posición de gozar de los privilegios y bendiciones del adulto. Eso es bíblicamente la adopción. Esto significa que incluso el cristiano más joven tiene todo lo que Cristo tiene y es rico en gracia. Lo repito, esto significa que incluso el cristiano más joven tiene todo lo que Cristo tiene y es rico en gracia. Todos los derechos, con todos los derechos, toda la riqueza. Por eso Pablo cuando dice bendito
bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos bendijo con todo. No tiene que esperar de pasar un tiempo para empezar a disfrutar de la riqueza que tenemos en Cristo. Podemos disfrutarlo todo ahora. En el momento que llegas a ser adoptado como hijo, no eres recibido como un niño recién nacido, sino como un adulto ya, o sea, con todos los privilegios. Es la adopción. Nos ha aceptado, en nosotros mismos nos somos aceptables a Dios por nosotros mismos, pero en Cristo nos hizo acepto, en Él. Esa palabra en Cristo es un muy buen trabajo que se puede hacer durante este estudio. Pueden ir marcando las palabras, la frase en Cristo, en Cristo, en Cristo. Va a aparecer muchas veces en esta epístola y en todos los escritos de Pablo aparece unas 200 veces aproximadamente en Cristo, en Cristo. En Cristo, nosotros mismos, dice, en nosotros mismos no somos aceptables a Dios, pero en Cristo nos hizo acepto. En la epístola de Filemón, cuando Pablo le escribe para que reciban a Filemón, le dice, recíbanlo como aún si me estuvieran recibiendo a mí, como si me estuviera recibiendo a mí. Pablo le escribe, recibe a este esclavo Onésimo como si me estuviera recibiendo a mí. Entonces, aún esta carta, aún cuando hemos pecado, Cristo le dice al Padre, recibe a este santo como si me estuviera recibiendo a mí. O sea, aun cuando nosotros hemos vivido a veces vidas muy disipadas, lejos del Señor, y hemos fallado en muchas áreas en nuestra vida, sin embargo, cuando venimos a Cristo, cuando estamos en Cristo, Dios no está mirándonos a nosotros, sino que está mirando a su Hijo, porque es lo que significa el ser adoptado, el ser recibido por Él. Recibe a este santo como si me estuviera recibiendo a mí. Sigue el rastro de esta maravillosa frase, ¿no es cierto? En Cristo. Y algunos ejemplos, por ejemplo, a ver, tenemos algunos casos en el Nuevo Testamento, en algunos escritos de Pablo, si usted se acuerda, donde Pablo menciona esta frase en Cristo. ¿Recuerda algún texto, hermana? ¿Algún texto en Cristo? A ver, cosilla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo, todo, todo. O sea, el que tiene a Cristo lo tiene todo, lo sabe todo y lo puede todo. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? El que tiene a Cristo lo tiene todo, lo puede todo y lo sabe todo, según el texto que me acabas de citar. Pues. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te acuerdas de otro texto ahí? Romano 8.1, ¿eh? Romano 8.1. ¿Qué dice Romano 8.1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado para condenar el pecado en la carne. Entonces, es muy importante esa frasecita. Búsquela, subrayela, destáquela cuando aparezca esa palabrita en Cristo. Porque en la medida que vamos entendiendo esa frase en Cristo, vamos a captar nuestra posesión, pues. ¿Cuál es nuestra posesión? Nuestra posición. Nuestra posición es en Cristo. Y eso es tan importantísimo, importantísimo, porque una de las cosas más terribles que ocurren en la vida del cristiano es no saber la posesión y la posición. Lo que poseemos en Cristo y la posición en Cristo. ¿Y cuándo realmente nosotros llegamos a estar en Cristo? ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? Eso ocurre en el nuevo nacimiento, cuando usted nace de nuevo. Porque dice el texto, de cierto digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, si no naces de nuevo. El nacer de nuevo es nacer a una nueva vida, es estar tan ligado en Cristo, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y qué es lo que dice en Filipenses 3:1? No tenemos condenación cuando estamos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo. Pero también Filipenses 3:1. ¿sí? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Mire, Y para vosotros es seguro. en Cristo lo podemos todo, pero en Cristo también podemos gozarnos, pues. Y en Cristo no tenemos condenación. Todo en Cristo somos escogidos, en Cristo fuimos adoptados, en Cristo, en Cristo. Y esa frase la vamos a ir destacando en la medida que vamos estudiando esta carta. La bendición. Ahora, cuando nosotros entendemos todo esto, nos vamos a quedar quietos, nos vamos a quedar ahí impávidos sin hacer nada. No, no, porque el versículo 6 dice, bueno, el versículo 6, esto es para la alabanza de la gloria de su gracia, de su gracia. La palabra gracia, que significa regalo inmerecido, el regalo que usted y yo no merecíamos, porque no tuvimos que hacer nada. Usted para ser escogido no tuvo que hacer nada. Si aún no había nacido, ¿qué podía haber hecho? Pero Dios ya lo había escogido. ¿Me entiende? Pero lo predestinó para que usted vaya y yo vayamos formándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, esa es la bendición que Dios nos permite disfrutar como hijos de Dios. Y eso debería
llenar nuestros corazones de gozo inefable y poder expresarlo a través del canto, a través de la alabanza, aún en medio de situaciones difíciles que nos toca vivir, como esta pandemia que se está viviendo hoy, podemos decir, bueno, mi papá, el que tiene el control sobre todo lo que está ocurriendo en este planeta, es mi papá, es el que me escogió a mí. Yo soy su hijo, yo soy su hijo. Y en Cristo yo soy santo, perfecto, porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Así que puedo disfrutar de todas las bendiciones de la gracia. Y usted también lo puede hacer. Amén. Amén. Así que yo le invito a reflexionar sobre estos versículos para que la próxima semana podamos continuar viendo la obra de Cristo, sobre todo el tema de la redención, el tema del perdón, que es muy, muy importante, y ver esta obra gloriosa de Cristo a favor nuestro. Y yo les voy a dar unos textos para que los lean, si puede, capítulo 53 del libro de Isaías. Léalo. Lean el capítulo 2 del libro de Filipenses, del versículo 1 hasta el versículo 11, para que más vayamos participando también de estos estudios que son realmente maravillosos. Este capítulo, este libro de Efesios, sobre todo, un libro que es como la carta más, algunos escritores la llaman como la carta más excelente que Pablo haya escrito, como el poema de amor del apóstol Pablo. Le dan muchos títulos, pero creo que es una carta que merece ser escudriñada en forma bien profunda. Así que les invito a que lean esos textos y la próxima semana nos estamos viendo, pues. ¿Les parece? Bueno. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos guíe. No sé si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta antes de que terminemos este periodo. Hermano Daniel, que me quedó claro el tema de la posición, que nuestra posición está en Cristo, y la posesión es lo que... ¿Qué era lo que dijo? Que no, se me confundió. La posesión es todo lo que poseemos en Cristo, todo lo que tenemos como hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos las riquezas de la gracia, pero esas riquezas de la gracia vamos a desmenuzar lo que son las riquezas de la gracia para poder, uno puede decir, claro, tenemos todas las riquezas de la gracia, pero ¿qué son las riquezas de la gracia? ¿Cómo se manifiestan? Y eso lo vamos a ir escudriñando bien a fondo. Yo quiero que eso lo veamos en forma bien exegética a esos textos. Sacarle provecho a todo lo que más podamos de estos capítulos. Total, estamos en cuarentena. Sí. Pero aquí es claro la obra de la Trinidad en estos versículos. Puedes leerlo nuevamente, repetirlo en tu mente y vas a ir viendo cómo tan clarita la obra de la Trinidad en estos capítulos y la obra de salvación que está totalmente completa para el creyente. Muy bien. Hermana Loreto, usted va a guiarnos en un momento de oración para concluir esta parte, ¿ya?
Harto interrumpía hasta la hermana, pero está bien, a mí no me molesta que estén los niños. A mí tampoco. Pero Mientras que que el Señor no le se escuchen bendiga. en la clase, todo bien. Mientras que no se escuchen en la clase, todo bien. Ah, no sé. Pero está bien. Ore nomás, hermanas. Padre Celestial, en esta tarde te agradecemos. Profundamente, Señor, te agradecemos tus riquezas que no comprendemos, Señor. Porque como decía el hermano Daniel, no comprendemos, Señor, todo lo que significa que tú nos hayas escogido, Señor. Y hay tantas cosas de tu palabra que aún así no comprendemos, Señor, pero enséñanos a gozarnos en ti, a Amén. gozarnos en lo que sí comprendemos, Señor, a gozarnos en las verdades que sí nos han sido reveladas, Padre Celestial. Y que realmente, Señor, nosotros podamos amar tu palabra cada día, extraer de ella, Señor, las riquezas que ella tiene, Señor, las bendiciones que ella tiene. Y Padre Santo, gracias por esta instancia, Señor, gracias porque podemos sentarnos una hora frente a tu palabra y poder meditar, Señor, poder meditar. Trabaja en nuestros corazones en esta semana, Señor, y que podamos nosotros comprender lo que significa estar en Cristo, Señor. Amén. Amén. Y yo nunca me había puesto a pensar en que somos un regalo para Jesús. Señor, ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Sí. Ayúdanos a vivir de acuerdo a como tu palabra lo requiere, Señor. Con gozo, con alegría, Señor, con una confianza profunda, Señor, en ti. Señor, que cada versículo que pase en esta semana pueda trabajar en nuestros corazones. Puedas tú, Señor, creciendo en nuestras vidas también. Y te pedimos por el hermano Daniel, Señor, para que le sigas dando tu gracia. Gracias por esa facilidad que tú le has dado en la exhortación de tu palabra, Señor, que nos permite ser bendecidos en esta tarde, Señor. Y así muchos son bendecidos por los estudios, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias porque tú le permitiste su herramienta también y te alabamos por eso, Señor. Gracias por la disposición de su tiempo también, Señor. Bendícele en esta tarde y que nosotros podamos, Señor, saber que somos bendecidos de parte de ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Mis dos alumnos hoy día. Pero que el Señor les bendiga. Grandemente. Igualmente, hermano, muchas bendiciones. Bendiciones, y firme hermana. y adelante, huestes de la fe. Cariños a su esposa. Ya su nombre está cuidando a la nieta por ahí. Ya, un abrazo. Que Dios les bendiga. Chao. Chao, chao.